Hola, Dios les bendiga a todos. Aquí estamos una vez más para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, trayendo un mensaje, esperando que sea de bendición para las personas que lo van a escuchar. En esta ocasión, el tema se llama la importancia del Evangelio. Hablaremos de cuán importante es la predicación del Evangelio. Algunas personas creen que el Evangelio es una religión más. Algunos incluso dirán erróneamente que todos adoramos al mismo Dios. Ante tales afirmaciones, incluso por líderes mundiales, es de suma importancia demostrar a través de las Escrituras que esto es totalmente falso y que esas expresiones que todas las religiones llevan a Dios es una mentira triste para muchos que por no prestar atención a la orden del Señor siguen una tradición que les llevará a la perdición eterna. Entonces lo primero que diremos aquí es que dijo Jesús, el Señor, en su palabra. Lo primero que el Señor nos mandó es esto, preste mucha atención. San Juan capítulo 5, verso 39 dice de la siguiente manera: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces es obligación de todo aquel que anhela la vida eterna estudiar la palabra de Dios, prestar atención a las Escrituras. Una vez dicho esto, veremos el caso en nuestro tema de hoy de Cornelio. Cómo este hombre trataba de vivir conforme a Dios, mas no sabía cuál era la ruta trazada por Dios para la salvación de su alma. No solo su alma, sino también la de su familia. Y esto es lo que quiero que todo aquel que esté escuchando este mensaje pueda conocer, la ruta que necesita seguir para alcanzar esa salvación. No solo para sí mismo, sino para los suyos. ¿Cómo podríamos decir algo así? Bueno, antes de entrar de fondo veremos rápidamente en Hechos capítulo 16, el verso 31 que dice: ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso fue lo que le dijo el apóstol Pablo a un carcelero. Cuando el carcelero le preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta fue esa: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pues Dios está interesado no solo en salvar a una persona, sino Dios está interesado en salvar familias. Usted puede dejarle muchas cosas a sus hijos, pero si usted no le deja la fe y no le enseña el camino, entonces todo lo que usted les pueda heredar a ellos, el día que mueran lo perderán. Mas si usted les puede regalar la fe en Jesucristo y el camino a la vida eterna, entonces usted les dará realmente un tesoro eterno. Como dije antes, Dios está interesado no solamente en salvar individuos, sino familias. ¿Cómo vemos eso? Vemos eso a través de varios ejemplos. Cuando Dios le dice a Noé que se haga un arca, le dice, entra tú y tu esposa y sus hijos y las esposas de sus hijos. Cuando va a salvar a Lot de Sodoma y Gomorra, cuando venía el juicio, le dice a Lot, sal tú y todos tus hijos de este pueblo. También a ese carcelero le dice, cree y serás salvo tú y tu casa. Y también veremos esto en el caso del tema que vamos a tocar en esta hora con respecto a Cornelio. Cómo Dios no quería solamente salvarle a él, sino también a su familia. Y para encargarnos de la lectura de hoy vamos a ir a Hechos capítulo 10. Quiero que sepa que este tema es muy importante porque hay muchas personas que creen que a través de sus acciones o de una forma de comportarse podrán ir al cielo o hacer méritos para la salvación. Algo así pensaba Cornelio y veremos qué era necesario.
Vamos a leer primeramente Hechos capítulo 10, el versículo 1, que dice de la siguiente manera: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Lo primero que diremos aquí es que este hombre dice que era un centurión romano. O sea, él estaba a cargo de un grupo de 100 soldados romanos. Posiblemente él era muy respetado debido a su posición. Y en el verso 2 nos dice que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Entonces en el verso 2 la palabra nos está enseñando que dice que Cornelio era piadoso, un soldado romano piadoso. Eso quiere decir que él era una persona que sentía compasión por los demás. A pesar de ser líder de una cuadrilla que posiblemente eran personas crueles y opresores del pueblo, él procuraba ser diferente. Dice también ahí que él temía a Dios, un hombre de familia, que también se preocupaba por los necesitados. Pues dice que era temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas. Entonces dice que Cornelio era un hombre que se preocupaba por las necesidades de la gente. Y era una persona, escuche esta parte, que oraba siempre a Dios. Él siempre oraba a Dios. No dice oraba a veces a Dios. No dice que oraba cuando tenía problemas a Dios. No dice que oraba cuando estaba enfermo. Tampoco dice que oraba cuando su matrimonio estaba destruido. Cornelio no oraba cuando sus hijos estaban descarriados y perdidos en los vicios de las drogas y el alcohol, la prostitución, homosexualismo, lesbianismo, lo que sea. Él oraba siempre. Vamos a ver los versículos 3 y 4 que nos dicen. Dice: este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirando fijamente, atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Entonces en el verso 3 y 4 Dios le envía un ángel, pero no para decirle que ya tenía el cielo ganado. Le dice en pocas palabras que su vida ha venido a memoria delante de Dios. Esto quiere decir que Dios había visto que su corazón realmente quería agradar a Dios, que su vida recta Dios la había visto y quería mostrarle lo que le era necesario a él para poder recibir esa salvación que anhelaba. Dice el verso 5: envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. En esta parte es sumamente importante que prestemos atención a lo que dice la palabra. Lo primero que hay que notar es que este ángel no le dice que él tiene que hacer. El ángel solamente le dice: envía a traer a Pedro.
para que Él te diga lo que es necesario que hagas. Oiga, muy importante, el ángel se presenta a Cornelio, un hombre justo, piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, que hacía limosnas y oraba a Dios siempre. Pero todo lo que Cornelio había hecho no le era suficiente para alcanzar su salvación. Pero Dios quería salvarle, y no solo a él, sino a su casa. Cuando el ángel se le presenta a Cornelio, el ángel no le dice ni le predica el evangelio, sino que le dice: envía a traer a Pedro. Este asunto es muy importante porque a nosotros se nos ha encomendado la predicación del evangelio. Por ahí hay algunas sectas que dicen que un ángel le reveló otro evangelio de Jesucristo. Que un ángel le reveló otro evangelio. Pero la palabra de Dios condena tal idea. Vamos a ir un momento brevemente a Gálatas capítulo 1, versículo 8. Preste mucha atención lo que dice la palabra. Mas si aún nosotros, dice el apóstol Pablo, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. No hay un evangelio diferente. Por eso decía que por ahí hay algunos que dicen otro evangelio. Usted tiene que tener mucho cuidado con esto. Pero vamos a volver al tema de Cornelio. En el verso 7 dice 7 y 8. Que ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado que lo asistía, los cuales envió a Jope después de haberles contado todo lo que le había pasado. Él manda a traer a Pedro, como el ángel dijo. El ángel sabía que ocupaba a Cornelio. El ángel podía haberle dicho a Cornelio lo que él necesitaba, pero no hace eso, sino que le dice que envía a Pedro a traerlo. Esa misión fue encomendada a la iglesia de Cristo. Por eso es la importancia de la predicación del evangelio. Esto es a todo creyente, todo aquel que cree y confiesa que Jesucristo es el Señor de su vida. Jesús le dejó una encomienda en el libro de Marcos, capítulo 16, verso 15 y 16, que dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ese es el mandato. Pero el plan de Dios es que todo el mundo escuche el mensaje. ¿Cuál mensaje? El mensaje que Cornelio no había escuchado, a pesar de que él era un hombre piadoso, temeroso de Dios, que hacía limosnas. Aún no le había llegado el mensaje que le era necesario que él escuchara. Él no había escuchado aún lo que él tenía que hacer. Por eso yo le digo a usted, quien quiera que sea, tal vez usted cree que usted está haciendo las cosas correctamente. Tal vez usted dice: mi vida trato de llevarla de una forma que no le haga mal a nadie. Así pensaba Cornelio. Pero le era necesario hacer algo. Y a usted también le es necesario hacer algo. Entonces preste atención a ver qué fue lo que le aconteció a Cornelio. A pesar de sus obras y su buena conducta, no le era suficiente. Aún tenía que escuchar el evangelio. ¿Cuántas personas en el mundo viven así? Es muy importante entender eso, porque la palabra de Dios enseña claramente que por las obras nadie se justifica delante de Dios.
Vamos a ir un momento rápidamente igual a Gálatas para dejar esto en claro. En el capítulo 2 y en el verso 16 dice de la siguiente manera: sabiendo que los hombres sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Muchas personas creen que a través de las obras que hacen se van a justificar delante de Dios, pero la palabra de Dios enseña que esto no es posible. Y eso nos lo dice en Romanos capítulo 3, verso 23, que dice de la siguiente manera: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos los seres humanos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo podría alguno justificarse mediante sus obras? La palabra dice claramente que todos somos pecadores, por ello aquellos que tratan de justificarse a sí mismos están en graves problemas. Cuanto más aquellos que invocan a otros hombres ya muertos para que intercedan por ellos. Estos tienen que escuchar el mismo mensaje que tenía que escuchar Cornelio. Vamos a ir nuevamente al verso 9 en adelante, que dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaron a la ciudad y Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había todo tipo de cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Le dijo: mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa inmunda he comido jamás. Y volvió la voz la segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Mientras Pedro pensaba perplejo en esto dentro de sí qué significaba lo que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, el Espíritu de Dios le dijo: 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes en ir con ellos, pues yo los he enviado. Es importante comprender que el mensaje era lo que era importante que Cornelio iba a recibir de parte de Pedro. Aún Pedro ahí, el Señor, para poder ir con ellos, le tiene que decir que no llame inmundo lo que él limpió. ¿Por qué? Porque Pedro, como judío, él pensaba, como israelita, él creía que la salvación era exclusiva para el pueblo de Israel. Pero Dios le muestra que Él ha limpiado a todos y que de quien Él quiere tiene misericordia. Es importante que la gente comprenda que lo que es importante es el mensaje de Dios. Nadie, aparte del Señor Jesucristo, ha hecho nada por la humanidad para redimirla. Por ende, toda la gloria y la honra le pertenece a Él. Esto es importante que lo comprendamos. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros.
Todos los vasos que Dios usa son de barro. La excelencia está en Él, en lo que Él deposita, no en el vaso. Esto lo decimos porque vamos a ver que cuando Pedro va a la casa de Cornelio, Cornelio toma una actitud hacia Pedro. Él pensaba que Pedro era alguien sobrenatural, debido a que un ángel lo había anunciado para mandarlo a traer. Vamos a ir brevemente al verso 24. Dice la palabra: al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Aquí vemos el resultado de buscar a Dios. Cornelio, sus parientes, sus amigos más cercanos, estaban ahí para escuchar aquel mensaje que tenía que decir aquel hombre que había sido anunciado por ángeles. Él, al igual que muchos hoy en día, tienen que aprender una cosa. Vemos que Cornelio, al ver a Pedro, se le olvidó el fundamento de la fe. Que la palabra dice: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces dice la palabra: cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies lo adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo soy hombre. ¿Cómo culpar a Cornelio de semejante actuación? Un ángel había anunciado que llamaran a este hombre, y él va y se dobla y adora delante de Pedro. Así hay muchos que siguen llamadas tradiciones y costumbres, y algunos que incluso creen decir que Pedro fue el primer papa romano. Y en esas tradiciones les enseñan a pedirle a otro hombre, a doblarse delante de otro nombre que no es Jesucristo. Pero Pedro le dice a Cornelio: levántate, porque yo mismo soy hombre. ¿Qué palabras más importantes para todas aquellas personas que desean agradar a Dios? Cornelio era un hombre temeroso de Dios, pero aquí lo vemos postrándose delante de otro hombre. Ahora Cornelio estaba listo a escuchar el mensaje. Un mensaje que cambiaría el destino de Cornelio y de todos los que estaban con él en aquella casa. En el verso 27 vemos que dice: y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí Dios me mostró que ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que preguntó: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Ni siquiera Pedro sabía por qué había sido llamado ahí. Pero Dios sí sabía que él necesitaba expresar y predicar a Jesucristo. Cornelio le explica en el verso 30 que hace 4 días él ayunaba y vio una visión, un varón vestido resplandeciente, que le dijo: tus oraciones han sido oídas y tus limosnas han sido recordadas. Y que le dijo que enviara a llamar a Pedro. Entonces Cornelio le cuenta a Pedro todo lo que le aconteció. En el verso 34 dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia.
Y Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Aquí Pedro le empieza a decir a Cornelio que Dios le mandó un mensaje a Israel, el evangelio de la paz. ¿Cómo el evangelio de la paz? Bueno, porque el hombre en el momento que pecó contra Dios está en rebeldía contra Dios, pero Dios quiere hacer la paz con el hombre. Dios dice: venid luego y estemos a cuentas, que si tu pecado fueren como la grana, como la nieve, será emblanquecido. Si tu pecado fuere rojo como el carmesí, Él lo haría como blanca lana. Entonces dice Pedro que ellos fueron enviados a predicar el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos, dice. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Este era el mensaje que Cornelio tenía que escuchar, que a través de Jesucristo, que Dios iba a juzgar vivos y muertos, era a través mediante que Dios iba a hacer la reconciliación con el hombre. Así es que no importa cuántas buenas obras haga usted o qué tan bueno usted crea que es, para usted es sumamente importante reconocer a Jesucristo. Dice Pedro que ellos comieron y bebieron después de que Él había resucitado de los muertos. Eso quiere decir que Pedro testificaba que Jesucristo había resucitado, porque Él es el primogénito entre muchos hermanos. Lo que está diciendo es que el evangelio que Él está predicando es un evangelio para vida eterna, y que Jesucristo fue el primero que resucitó de los muertos. Entonces lo que le está diciendo a Cornelio es que esta es la certificación de que el que crea en el evangelio va a resucitar con Cristo Jesús. Por eso mucha gente dice hoy en día: es que nadie ha muerto y ha resucitado para saber si es verdad lo que hay allá o no. Pero aquí Pedro está diciendo que ellos comieron con Jesucristo y bebieron con Él después de que había resucitado de los muertos. Ese es el evangelio. Es necesario que usted crea que Jesucristo murió por usted, que Dios le ama y que Dios quiere restaurar su vida. Muchas personas quieren a través de sus propios medios salvarse, pero Dios ya puso una manera de salvación. Dice que mientras Él aún hablaba, vamos a leer el verso 43, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyere recibirán el perdón de pecados por su nombre. El perdón de los pecados no es el nombre de nadie más, sino en el nombre de Jesús. Solo la fe en Jesucristo puede salvar al hombre. Entonces este es el mensaje que yo quería traerle en esta hora y decirle, quien quiera que sea que escuche este mensaje, que no importa cuántas buenas obras haga usted, al igual que Cornelio necesita reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Así es que en esta hora yo le voy a invitar que usted, si nunca ha aceptado al Señor Jesús, diga: Señor Jesús, yo creo que tú viniste a este mundo en carne, que moriste en mi lugar y que resucitaste al tercer día. Creo que tú eres el Hijo de Dios.
Te pido que borres mis pecados con tu sangre y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Amén. Dios les bendiga. Hasta acá el mensaje. Suscríbase al canal de YouTube, o si usted ve el mensaje en Facebook o en otras plataformas, igual siéntase en la libertad de compartirle. Nos veremos en un próximo video. Dios les bendiga.